¿Tomaría Séneca antidepresivos? Hoy, desde esta mezcla de psicología científica y filosofía estoica, vengo a traerte un tema muy interesante y de gravedad en nuestra sociedad: el estado de ánimo negativo. Considerado depresión bajo unos parámetros de gravedad concretos, tiene alta relación con la cultura en la que vivimos. Hemos aprendido a vivir en constante búsqueda de la felicidad, si no la tuviéramos delante, o mejor dicho, dentro de nosotros mismos. La felicidad es el problema. ¿Tomaría Séneca antidepresivos? Quiero que analicemos juntos, mezclando lo que dice la evidencia científica sobre la depresión, los antidepresivos, los tratamientos eficaces, y lo comparemos con la actitud y filosofía de nuestros principales protagonistas estoicos. ¿Acaso tenía Séneca una máquina del tiempo y ya conocía nuestros estudios? Vamos allá. La mente puede dar la vuelta a cualquier problema y usarlo para su propósito. ¿Qué es la tristeza? Se sabe que todas las emociones son necesarias y adaptativas. Si aparece un genio de la lámpara, por ejemplo Will Smith, y te invita a eliminar la tristeza, el miedo o el enfado de tu vida, niégate. La tristeza te incita a conectar contigo mismo a nivel introspectivo y a pedir ayuda. Además, sus muestras conductuales ayudan a tu entorno a generar empatía para ofrecer ese cuidado y atención que precisas. Es necesaria. La naturaleza nos prepara para soportar todo lo que nos ocurre. ¿Qué es la depresión? Hasta hace poco se creía que la depresión estaba causada por un desarreglo bioquímico en el cerebro. Es una lástima decir esto, pero, a día de hoy, gran parte de la sociedad médica aún actúa como si así fuera. Los intereses económicos son más fuertes que la evidencia científica, al parecer, e incluso más fuertes que la importancia otorgada por la propia salud. La mente puede dar la vuelta a cualquier problema y usarlo para su propósito. A pesar de ello, la evidencia científica actual indica que la explicación para que una persona se deprima no tiene su causa en alteraciones bioquímicas del cerebro. A pesar de que existen cambios en los principales neurotransmisores relacionados cuando nos deprimimos, estos son efecto y no causa de la depresión. Simplificando: si te tropiezas y te caes, te haces una herida y sangras. Ahora bien, el sangrado no fue el causante de la caída. Nuestra conducta, nuestros hábitos y nuestros pensamientos son la causa de la depresión, y esto provoca cambios bioquímicos en el cerebro, a través del sistema nervioso central, que asientan el problema, sin ser por ello su causa. Hablemos antes de estoicismo. Aquí nos vamos a centrar en Séneca y en su libro La consolación a Elvia. Este texto reúne reflexiones filosóficas sobre cómo afrontar el sufrimiento desde su propia perspectiva estoica. ¿Qué es una consolación? Es un escrito consolatorio que busca aliviar la pena de una persona. ¿Quién es Elvia? Ni más ni menos que la madre de Séneca. ¿Por qué la consuela? La madre de Séneca sufrió mucho a lo largo de su vida por motivos propios y a través del propio sufrimiento de su hijo, castigado al destierro por el emperador Nerón en el año 41 después de Cristo. En este exilio, dado que probablemente nunca vuelvan a verse, es donde Séneca escribe esta consolación a su madre, para ayudarla a superar el sufrimiento desde el estoicismo. El hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. ¿Tomaría Séneca antidepresivos? No. Séneca no tomaría antidepresivos. ¿Por qué? Nada hay más nocivo que una medicina a destiempo. La sociedad actual busca soluciones rápidas y sin esfuerzo. Una pastilla y arreglado. Por eso el éxito de los antidepresivos. Los antidepresivos son parches que eliminan y disminuyen el dolor emocional. Ahora bien, no solucionan ni cambian los hábitos y pensamientos. El problema sigue ahí, en nosotros mismos. No hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Cuando alguien afronta la depresión únicamente con antidepresivos, huye del dolor, escapa del sufrimiento. Séneca nos diría que esto no es adecuado. El estoicismo te ayuda a enfrentar el sufrimiento y no escapar de él a través de pastillas y químicos. Enfréntate al sufrimiento. Cuando aparece sufrimiento en nuestras vidas, muchas veces necesitamos un tiempo para que aminore, para que se calme y rebaje por su propia naturaleza. Esto sería contrario al epicureísmo, el hedonismo, que nos invita a evitar el dolor, escapar, buscar placer. Séneca diría que la única forma de escapar del sufrimiento es enfrentarlo. Una consolación inmediata incrementa el dolor y lo irrita. Se enquista.
La terapia cognitivo-conductual apoya esta idea. De hecho, no se recomienda tomar psicofármacos que nos adormezcan, más aún en determinadas circunstancias. ¿Te digo yo que no muestres tu emoción en un funeral? Claro que no. Sería algo cobarde, no valiente, ver la muerte de los tuyos como si siguieran con vida, y no ser conmovido cuando tu familia se desmiembra. En conclusión, a veces solo necesitamos tiempo, no terapia, y mucho menos medicación. No necesitamos nada, solo tiempo para aceptar y vivir el momento, asumir que la realidad no es la que queremos pero es la que tenemos, y, si con el tiempo no es suficiente, pasados aproximadamente unos meses del evento negativo en nuestras vidas o la catástrofe, entonces buscamos ayuda profesional. Deja que tus lágrimas fluyan, pero deja también que cesen. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados. ¿En cuántas cosas no pretendemos soluciones rápidas y fáciles? Pastillas para dormir, pastillas para la concentración, pastillas para relajarnos, pastillas para adelgazar, pastillas para aumentar masa muscular, y es que todo pequeño esfuerzo nos parece demasiado. La era de la comodidad extrema. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada ya es tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte, sino porque la persona es débil. ¿Cómo se supera una depresión sin antidepresivos? La balanza de la vida. Cuando nos deprimimos, lo que sucede es una pérdida de reforzadores vitales. Esa balanza de positivo y negativo nos mantiene estables emocionalmente. Ahora bien, cuando se desequilibra, ya sea por pérdida de la parte positiva o un aumento de la aversividad, empieza el problema. Solo hay un camino a la felicidad. Desapégate de las cosas que no dependen de ti. Aquí, desde el estoicismo, podríamos hablar mucho, ya que desde mi punto de vista, el principal problema de esta balanza a día de hoy es que la mayoría de reforzadores están fuera de nuestro ámbito de control, por tanto, no depende de nosotros aferrarlos o perderlos. La balanza emocional entre lo positivo y lo negativo nos mantiene estables. Cuando la balanza se descompensa hacia lo negativo, comienza el problema. La comodidad llama a más comodidad. Vivimos tiempos donde tenemos baja tolerancia a la frustración, necesitamos todo ya, aquí y ahora. Entendemos que los problemas son una cuestión anormal y no parte inherente a estar vivo, y desde ahí, obtenemos balanzas débiles, inestables y tendentes a roturas constantes. Los estoicos actuaban para lograr mucho, pero estarían satisfechos aunque no lograran nada. Esa es la diferencia entre una balanza equilibrada y una balanza débil. Todos mis bienes están conmigo: justicia, valor, sabiduría, la disposición a no considerar como un bien nada que nos puedan arrebatar. Nuestros pensamientos, una vez la balanza se nos ha roto, empieza la fiesta. Cuando nos deprimimos, no nos deprimimos por aquello que nos sucede, no nos deprimimos por lo que perdimos o por la aversión que nos sumó, sino que nos deprimimos por cómo la interpretamos. La causa principal para ser vulnerable a la depresión es un estilo cognitivo negativo. Negativo en cuanto a la forma en la que te miras a ti mismo, a los demás y al mundo. Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan. Aquí pone su foco la psicología, para trabajar desde las herramientas que nos brinda la terapia cognitiva. Estas herramientas están orientadas a modificar esos pensamientos negativos distorsionados. Pensamientos del tipo: no valgo nada, no es justo, no debería ser así, la culpa es mía, solo nos machacan y hunden en un bucle infinito. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuida tus pensamientos, la realidad no existe, la realidad la creas tú, mediante tus pensamientos. Se sabe que según piensas, te sientes, y parece obvio que si piensas y hablas tal y como hemos dicho antes, te sientes fatal. Rabia, miedo y tristeza intensa llegaron para quedarse. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Los estoicos sabían mucho de esto, aun sin estudios de por medio que avalaran sus palabras. Para eso llegó hoy la psicología científica, para dar rigor a palabras tan sabias que ya se verbalizaban hace siglos. Personas como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio ya entendían el poder de nuestro lenguaje en las respuestas emocionales. Su propia terapia cognitiva nos invitaba a basarnos en describir la realidad, sin entrar en juicios de valor. Los primeros psicólogos cognitivos de la historia sin título universitario oficial.
Si un evento externo te causa malestar, no es el evento en sí el que te daña, sino tu juicio sobre él. Y tienes el poder de cambiar tu juicio. Debemos abstraernos y entender que nuestros pensamientos no son irrefutables, sino algo creado por nosotros mismos. Por tanto, si no te ayuda, cámbialo. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. La inercia, el último paso de la terapia cognitiva, es entender que nuestra conducta viene determinada por nuestra emoción. Nuestra emoción viene determinada por nuestros pensamientos, por tanto, si pensamos de forma distorsionada, actuaremos de forma distorsionada. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento es favorable. Cuando pensamos deprimidos, nuestra emoción principal es la tristeza, y desde esa tristeza aparece una apatía hacia la vida, una desgana inherente. Esta desgana provoca que, cuando se nos brinda la oportunidad de salir de ese nido de dolor que hemos creado en el sofá, no nos apetezca. ¿Y qué hemos aprendido en esta sociedad actual? Que si algo no nos apetece, no lo hacemos. Esto sumado a una ley del aprendizaje llamada refuerzo negativo, a través de la cual aquellas conductas que nos eliminan el malestar se aprenden y repiten. ¿Qué creéis que aprende alguien apático que evita una actividad y por tanto el malestar de afrontarla? Muchas veces, tan solo necesitamos tiempo para superar una adversidad. Cuanto mayor es la dificultad, más gloria hay en superarla. Los buenos navegantes logran su reputación en las tormentas y tempestades. La terapia cognitiva invita a vencer la inercia, a romper esa conexión entre emoción y acción. De nuevo, aparecen conexiones con la actitud estoica. Si algo diferencia a esta filosofía de otras como el budismo es su carácter práctico, donde la visión sin acción se vuelve inútil, ya que la única forma de mostrar nuestra virtud era actuando de forma virtuosa. Venciendo la inercia y superando los obstáculos del camino. No pospongamos nada, combatamos la vida a diario. Conclusiones. La máquina del tiempo debe existir. No deja de sorprenderme el paralelismo entre la psicología basada en estudios y evidencia científica y muchísimos mantras estoicos que llevan siglos sobre el papel, ayudando a tantas personas a alcanzar ese estado de paz interior. Podrías morir ahora mismo. Que esto determine lo que haces y piensas en cada momento. Huye del método fácil y rápido que te propone la sociedad moderna para tratar los problemas del alma. Respecto a Séneca y los antidepresivos, no, él no los necesitaba. Respecto a la tristeza, acéptala y agradece su existencia. Respecto a la depresión, fortalece tu forma de ver el mundo y vence la inercia. La única libertad la creas tú mismo. La única felicidad o eudaimonia está en tu interior.